Bueno, bienvenidos a otra sesión más de Circuitos Eléctricos 1. En esta parte realizaremos un ejercicio que le he denominado el ejercicio integrador, ya que nos va a ayudar a recapitular muchas de los conceptos que hemos manejado hasta el momento, como lo que son la reducción de circuitos resistivos en serie, circuitos resistivos en paralelo, divisores de voltaje, divisores de corriente, y nos va a poder ayudar a saber cómo resolver un circuito, cómo analizar un circuito. Recordando qué es lo que es el análisis de circuitos, es poder conocer todos los voltajes y todas las corrientes que están involucradas dentro de un circuito. Nuestro ejercicio integrador, como lo vemos aquí, es un ejercicio con 6 resistencias y una fuente de voltaje. Los valores de las resistencias, como los vemos a continuación, son las 4 primeras de 20 ohms y las 2 últimas de la derecha, que aquí circundamos, que están en serie de 10 ohms. Al estar en serie, hay que recordar que la forma en que podemos simplificar un circuito resistivo en serie es simplemente sumando esas dos resistencias, que en este caso eran resistencias de 10 ohms. Por lo tanto, su resultante será, o su resistencia equivalente, una resistencia de 20 ohms, la cual quedará en paralelo con la resistencia de 20 ohms que estaba en paralelo con esas dos resistencias en serie. Circundaremos ahora la resistencia equivalente. ¿Sí? Tenemos ahí la primera resistencia de 20 ohms, la segunda, la tercera arriba, la cuarta de 20 ohms, que eran las originales del circuito, y ahora la equivalente de 20 ohms, la cual queda en paralelo con esas. El siguiente paso será reducir esas dos en paralelo, utilizando la multiplicación de las dos resistencias entre la suma. Cabe hacer mención que por efectos demostrativos estamos viendo ese cálculo aquí. Como veremos, cuando las resistencias son del mismo valor, el resultante será la mitad, una resistencia equivalente que es la mitad de ese valor nominal, o sea que será una resistencia equivalente de 10 ohms, la cual estará en serie con la tercera resistencia de 20 ohms. Por lo tanto, vamos a poder reescribir el circuito como sigue. La fuente de 6 volts. En serie tendremos la primera resistencia de 20 ohms, la segunda resistencia y la tercera, y en serie o la última resistencia será esa resistencia equivalente de 10 ohms. Por lo tanto, nuestro circuito de 6 resistencias en un inicio, ahora tenemos 4 resistencias y una fuente de voltaje. Vamos en camino en reducir todo ese circuito a una sola resistencia y una fuente de voltaje para obtener la corriente total que esa fuente entrega. Ahora circundamos estas dos resistencias, es una de 20 y una de 10 ohms en serie. Por lo tanto, si las sumamos, tenemos 3 resistencias, ahora solo en el circuito. La resistencia de 20 ohms, que está al inicio, la de 20, la segunda, y ahora una en paralelo, que va a ser de 30 ohms. Y posteriormente, esas dos resistencias que nos quedan en paralelo, vamos a sacar la equivalente de una resistencia de 20 ohms con una resistencia de 30 ohms en paralelo. Circundamos esas dos resistencias que vamos a simplificar. Recuerden que las resistencias en paralelo se simplifican en pares. Si son en serie pueden ser 2 o más resistencias en serie sin ningún problema. Es 20 ohms por 30 ohms entre 50 ohms. Y aquí cabe hacer mención de algo. Cuando los valores son distintos, el valor de la resistencia equivalente va a tender al valor más pequeño de las dos resistencias. En ningún momento te podría dar una resistencia equivalente mayor a 20 ohms. De ser así, algo mal hay en el cálculo o hay que revisar los cálculos. Tenemos una resistencia de 12 ohms equivalente. Por lo tanto, si sumáramos 20 ohms, que era la resistencia que nos quedaba, más 12,
solo nos quedará un circuito con una fuente de 6 voltios y una resistencia de 32 ohms en serie. Y aplicando la ley de Ohm, como vimos al principio, este ejercicio integrador nos sirve para verificar todos los términos que hemos visto hasta el momento. Con la ley de Ohm obtendremos la corriente total del circuito. Esa corriente se va a ir dividiendo en los circuitos en paralelo, recordando los otros términos que hemos visto como divisores de voltaje y divisores de corriente, donde la corriente se va a dividir en paralelo. Por lo pronto tenemos una resistencia de 32 ohms y una fuente de 6 voltios, por lo tanto la corriente va a ser igual, que la llamaremos I, será igual a ese valor que nos acaba de dar ahí. Por lo tanto, al tener nosotros ese valor de corriente, es la corriente total que nos entrega el circuito. Iremos redibujando otra vez el circuito a el circuito que nos da en paralelo. ¿Recuerdan la resistencia de 20 ohms en serie y las últimas dos equivalentes en paralelo? Ahí dividiremos una corriente, la corriente que nos dio total, en la corriente I1 e I2, que así la llamaremos. Una pasará por la primera de 20 y la otra por la de 30. ¿Cómo vamos a obtener esas corrientes? Vamos a obtenerlas por medio de divisores de corriente. Tenemos la corriente total, entonces la I1 multiplicaremos, en este caso, la corriente total, que es 187.5 miliamperes, por la resistencia de 30 ohms, que es donde no queremos saber la corriente, sobre la suma de 20 ohms más 30 ohms. Eso nos dará la corriente I1, que sumada a la corriente I2 nos debe de dar 187.5 miliamperes. Ahí nos da 112.5 miliamperes esa corriente. La corriente 2 es igual a 187.5 miliamperes por ahora la corriente por la resistencia de 20 ohms sobre la suma de las resistencias. Nos debe de dar el complemento para poder llegar a 187, que son 75 miliamperes. Por lo tanto, tenemos aquí 187.5 miliamperes, 112.5 que se van hacia esa resistencia, tenemos 75 miliamperes que se van acá, y ojo aquí, como las resistencias son iguales en paralelo, 20 ohms con 20 ohms, los 75 miliamperes se repartirán en 37.5 miliamperes hacia una y 35.5 miliamperes hacia la otra. De esta manera podemos sacar los voltajes en cada resistencia simplemente aplicando la ley de Ohm. Es la corriente que pasa por la resistencia por el valor de la resistencia. Y así podemos checar que nuestro circuito cumple con leyes de Kirchhoff, tanto de voltaje como de corriente.